tal? Soy Enrique Romero, otra vez con ustedes, en un episodio más de 30 minutos con... Y en este caso estoy con mi amiga Nancy Cuevas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias por invitarme. Al fin logramos coordinar los tiempos para esta entrevista. Sí, claro, fue difícil, pero al fin se logró. Sí, Muchas este tema gracias. me interesa mucho. Soy profesor de educación primaria, tengo colegas que se dedican a la docencia y vamos a ver qué ha pasado en los asuntos del aprendizaje de la lectoescritura, una de tus áreas de especialidad, Nancy. Claro. Mira, es un proceso atractivo y constante en la vida de los niños. Y para los padres, dejar de ser motivo de angustia. Y esto lo comento porque pareciera que el paso de la etapa preescolar al escolar, lo único y lo más importante es concluir kinder leyendo y escribiendo, importando otros procesos que son esenciales en esta etapa de su desarrollo, como por ejemplo, desarrollo de la imaginación por medio de juego y el análisis de cuentos, habilidades sociales en interacción de sus compañeros en el salón de clases, ¿no? Aunque estamos en pandemia, trazos de líneas, puntos y curvas, ¿no? En esta parte de trabajar el dibujo como preparación para la escritura, entre muchos otros y que podemos platicar pues en otro momento, ¿no? Sin embargo, hoy te quiero platicar acerca del y cuáles serían algunas estrategias para que los padres puedan implementar en casa por ahora con el tema de la pandemia, que ayuden y apoyen a sus hijos en la adquisición de este proceso. ¿Va? ¿Bien? Suena muy Entonces te voy a interesante. compartir la pantalla, Mm. para que empecemos a Seguramente, platicar, ¿está bien? perfecto, Nancy. Seguramente va a surgir en la conversación, pero ¿hay una edad esperable para que los niños mexicanos logren la lectoescritura? Mira, puede ser de los 5 o 6 años, ¿sabes? Es lo esperado. Sin Mm, embargo, como te comento, para la escuela, sí, el paso del preescolar, o sea, se piensa que en las escuelas el preescolar, ya se ve mi pantalla. ya la estamos viendo, sí. Ajá, se espera que en las escuelas, en el kinder, ¿no? Se adquiera el proceso lectoescritor, pero en realidad los niños todavía no están preparados para eso. Entonces, el primero de primaria sería la mejor época o la Ah, mejor etapa para poderlo adquirir. ¿Bien? entonces, los programas de SEP que indican que primer grado es para adquirir la lectoescritura, siguen el desarrollo psicológico del niño. Claro, sin embargo, las escuelas se venden comentando, haz cuenta, cuando terminas kinder, ellos entran en esta dinámica de decirle a los papás, no se preocupen, su hijo ya sabe leer, ¿no? Va a entrar a primero y va a adquirir otros conocimientos, ¿no? Entonces, al final, se roban parte del proceso, se puede decir, del preescolar, lo que yo comentaba, la Ah, imaginación, ya el entendí. sentido social, la, Me, pa- eh, me la parece, actividad, ¿mande? me parece muy clara tu expresión. Sí Sí, se claro, puede, la actividad voluntaria. Entonces, cuando el niño no ha adquirido este proceso, pues los papás entran en angustia total, ¿sabes? me pareció muy adecuada tu expresión. Sí se puede lograr aprender más tempranamente, pero le roban otras habilidades necesarias para el desarrollo, Claro. como la imaginación, la motricidad. Ya nos platicarás de todo esto. Claro, sabes también que el dibujo, el cuento, el juego, ¿no? O sea, pareciera que ir a la escuela en preescolar es solo hacer planas, ¿no? Y entonces el juego en dónde queda, en dónde queda el cuento, en dónde queda este acto existe una neoformación, ¿no? Que se llama la actividad voluntaria, que es esta capacidad que tiene el niño de mantenerse en la actividad. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa al escolar, ¿no? A la escuela escolar y tiene que mantenerse gran parte del tiempo sentado, ¿no? Escuchando a la maestra y adquiriendo estas habilidades escolares, ¿no?
si el niño no tiene una buena actividad voluntaria, no lo logra, ¿no? Entonces son estos niños disruptivos, son estos niños que no se mantienen, que todo el tiempo quieren estar brincando, y entonces ahí en la neuropsicología, perdón, en la neuropsicología decimos que las neoformaciones del preescolar no estuvieron bien estructuradas y entonces generan estos comportamientos, ¿no? Y este rezago académico, vamos a decirlo, ¿no? Como tal. Perfecto. Y en casa, nosotros como papás podemos hacer algo para estimular el proceso de lectoescritura. Es lo que tú nos vas a compartir hoy. Sí, claro. De hecho, mira, primero vamos a hablar de qué es el proceso lectoescritor. ¿Mm? Vamos también a ver cómo es el órgano funcional, ¿no? ¿Qué es lo mínimo necesario que necesitamos para que se logre ese proceso lectoescritor? Y voy a dar algunas estrategias tanto para los niños, ¿no? Algunas actividades para los niños y otras para los papás para que nos ayuden en ese proceso, ¿no? Porque los maestros, en cierto modo, también a veces se sienten abandonados, ¿no? Dicen, bueno, es que yo estoy apoyando, bueno, yo estoy adquiriendo, yo estoy haciendo el proceso, que el proceso lectoescritor se vaya dando, pero ¿qué pasa en casa, no? ¿Cómo apoyamos eso, no? Entonces, muchos papás preguntan, bueno, si yo lo apoyo, ¿cómo puedo hacerlo? Y que tampoco sea yo, los papás dicen, tampoco que sea yo que obligue la actividad, ¿no? Porque termina siendo contraproducente también. ¿Va? Perfecto, perfecto. Estamos listos para este. Excelente, Enrique, gracias. Bueno, muy bien, fíjense, ¿qué es el proceso lectoescritor? Vygotsky señaló la lectura, junto con la escritura y el cálculo, como una de las funciones psicológicas superiores al lado de los procesos como la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Entonces, fíjate qué importante es, ¿no? Con la lectura, el niño accede al nivel más alto de mediatización de sus procesos psicológicos, debido a que le permiten analizar y hacer consciente todos estos fenómenos del idioma y del lenguaje. O sea, no basta nada más con adquirir el lenguaje, que sigue, ¿no? Entonces, sigue la lectura y después la escritura, ¿no? Y el lenguaje escrito consiste en una doble abstracción, el álgebra del lenguaje, ¿no? Cuando se adquiere una forma de comunicación, es otra forma de comunicación, constituye un acontecimiento importante para el desarrollo de la psique humana, ¿no? Si no leemos y no sabemos escribir, y si no sabemos escribir, no sabemos pensar, entonces imagínate qué importante es, ¿no? Y cómo lo vamos adquiriendo, ¿no? Entonces, permíteme un segundo, déjame ver acá. Y bueno, me gustaría poner, o bueno, puse en mi presentación Datos algunos de datos, terror. algunos datos de terror. A ver, asústame. Esto es, mira, en México se vende anualmente un libro por habitante, de los cuales el 30 son libros de texto de secundaria y el resto de lo que se vende en la industria editorial en buena medida se destina a bibliotecas que nadie conoce. Entonces, nos está hablando de una cuestión cultural, ¿no? Antes, o bueno, si recuerdas, y bueno, nuestros papás y mis abuelos todo el tiempo se la pasaban en las bibliotecas, ¿no? Buscando información, adquiriendo libros, etcétera, etcétera. Ya ahorita con el Internet tenemos otro tipo de estrategias, ¿no? Sin embargo, las bibliotecas o sea, están por desaparecer. Entonces, imagínate qué terrible es esto, ¿no? De acuerdo con la OCDE y la UNESCO, México ocupa el lugar 107 de 108 países con hábito de lectura. Además de que en Canadá el promedio de libros leídos por persona es de 17.5 al año, mientras en nuestro país solo se leen 2.9 libros al año. ¿Te imaginas? Nancy, ¿y puede pensarse que a mayor lectura, mayor desarrollo de un país? ¿Pensarías eso? Sí, yo sí creo. Mayor educación, mayor cultura. O sea, desde la línea histórico-cultural, neuropsicológica y demás, eh, se habla de que está en la cultura inmerso. Entonces sí se requiere. Entre más tengas este acercamiento, se va a desarrollar una mejor cultura, una mejor educación y pues vamos a estar mejor, ¿no? Al final de cuentas. La Cámara Nacional de la Mujer realizó una encuesta a personas de 13 a 60 años, imagínate el rango tan largo, y una de 10 comentó que sí tiene el hábito de la lectura, y las otras 9
comentaron que habían intentado leer en algún momento de su vida, pero que les costaba mucho trabajo concentrarse, no tienen tiempo y no logran concluir un libro, imagínate. Y bueno, para rematar, textos que la mayoría son obligados por el colegio, ¿no? O sea, ¿cuántos haces como un recuento y dices, ah, claro, tengo los libros que leí, híjole, ese libro lo leí en primaria, ¿no? Ese libro lo leí en secundaria, pero ya están empolvados, ¿no? Totalmente. Y que en ocasiones no son leídos por los padres, ¿no? O sea, los padres mandan a los hijos y les dicen, ve y léete el libro, ¿por qué? Porque vas a tener que entregar el resumen, ¿no? Pero no se sientan con ellos, ¿sabes? Solo 33 de cada 100 mexicanos fueron incentivados por sus padres o tutores a la práctica de la lectura. Y solo el 27 de cada 100 acostumbraban a asistir a bibliotecas o librerías en su infancia. Entonces, por eso puse datos de terror, ¿sabes? De terror, en serio. Muy, muy acertada tu diapositiva. Pero tú nos vas a ayudar a manejar este terror. ¿Podemos hacer algo para incentivar a nuestros hijos, a nuestros Sí, claro. sobrinos, a los pequeños? Sí, claro que sí. Va. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, mira, desde la postura neuropsicológica, ¿qué es lo mínimo que se requiere para que se dé el proceso lectoescritor, ¿no? Entonces, aquí puse en esta diapositiva el órgano funcional de la lectura, que es todo lo que necesitamos para poder leer. Tengo aquí, no voy a entrar en zonas cerebrales, pero voy a hablar del eslabón, de la función y del factor. ¿Por qué? Porque estos factores, al final de cuentas, si no están trabajando bien, imagínate que es una fábrica. Se puede decir que estas áreas de la fábrica o de la empresa no funcionan bien, no se va a dar bien el proceso lectoescritor, ¿no? Entonces hay papás que dicen, es que sí sabe leer, pero me voltea todas las letras, ¿no? O otros que dicen, ¿sabes qué? No, o sea, ya tiene el oído de las letras, ya las identifica, pero entonces cuando las junta, no las puede decir, no tiene una melodía cinética, ¿no? O papás que dicen, eh, habla de esta forma, ¿no? Problemas de lenguaje, ¿no? Habla de esta forma, tiene problemas en el punto y modo de articulación, ¿no? En el aparato fonoarticulatorio. Y entonces, como habla, pues sí, no se escucha con claridad o no hay un buen manejo de este punto y modo, escribe como habla, ¿no? Y entonces, para la escuela es, bueno, pues ya no adquirió el proceso lectoescritor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces esto, la neuropsicología, junto con la pedagogía, se dedican a eso, ¿no? A identificar estos eslabones, estos factores que están débiles o que no están funcionando de la mejor forma para que sí se dé el proceso lectoescritor, ¿no? Como tal. Bueno, entonces, mira, el órgano funcional de la lectura comienza con la imagen visual de la letra, ¿no? En este caso, la imagen visual espacial, ¿no? Necesito el factor visual, necesito el factor espacial. La ejecución de la lectura, esto es muy importante, ¿no? En la ejecución de la lectura, como te decía, necesito un punto y modo, ¿no? Para saber qué fonema estoy diciendo. Necesito un factor cinético, que es la unión de los sonidos, ¿no? El paso fluido de uno a otro, para entonces juntar estos fonemas y entonces dar la palabra como tal. Y el oído fonemático, ¿no? Que al final de cuentas es cómo identifico el sonido y que realmente diga casa en vez de taza, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Lo que estoy buscando qué decir. Pero hay otra cosa que es muy importante y que lo puse en el centro, la intención y el motivo. Muchas veces, aunque tenemos estos, ¿no? Ya tenemos la imagen, ya tenemos la espacialidad, ya tenemos la ejecución de la lectura, pero no hay intención, ajá, y esto nos ayuda los lóbulos frontales, ¿no? La regulación voluntaria, lo que yo te decía, híjole, o sea, sí sé leer, o bueno, sí aprendí a leer, Sí, ya entendí. pero no aprendí, perdón, pero no me gusta, ¿no? Entonces, no adquiero el control de la comprensión del sentido, los signos de puntuación, no le doy como ese acompañamiento al gusto por la lectura, ¿no? Entonces lo sufro, ¿no? Y los papás sufren con ellos y entonces mejor ya no leo. Y después de que ya no leo, tampoco escribo, ¿no? En este caso. Entonces,
bueno, hay otro eslabón que se llama la correlación entre el sonido y la letra, ¿no? Entonces, tengo la letra, pero le tengo que dar un significado, ¿no? Esa letra, ¿cómo suena? Y cuando la junto con, un ejemplo, cuando junto K con A, bueno, pues entonces estoy diciendo K, ¿no? Y si ya junto la A, entonces ya digo K junto. Entonces, eh, eh, esto es la diferenciación de articulemas, ¿no? Cercanos, en este caso. Y la memoria audioverbal y visual para saber qué palabra estoy diciendo y si la reconozco, ¿no? Como tal. Entonces, imagínate. O sea, pareciera que, o bueno, pensaríamos que en la lectura no hay ninguna situación en donde podamos meter la memoria, pero claro que sí. O sea, ¿por qué? Porque es la imagen mental de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, si dije casa, y yo realmente quería decir casa, y entonces a ti se te viene la imagen mental de la casa, ¿no? Porque no dije taza, ¿no? Entonces, es realmente es complejo, pero a la vez es muy rico, ¿no? Este proceso, ¿no? Y saber en qué eslabón estamos como perdiendo, o bueno, estamos teniendo dificultades para que se pueda lograr, ¿no? Y la estabilidad de la lectura también esa es otra, ¿no? O sea, adquieren el conocimiento de la letra, ya juntaron la letra, bueno, los fonemas, ya juntaron la sílaba, se formó la palabra, después metemos esa palabra en una oración y después en un texto, ¿no? Como tal. Y le damos esta función de rapidez, de pausa, de tono, ¿no? Niños que no respetan estos signos de puntuación, ¿no? Entonces se van leyendo como en bloque, ¿no? Y aparte, pues, esto es muy importante, ¿no? Porque entonces leen en bloque y no comprenden nada. Entonces, ¿para qué me ponen a leer o para qué leo, ejemplo, 15 o 10 minutos? Que siempre mis niños me dicen, es que me pusieron a leer 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Y no entendí nada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues todo esto afecta pues la comprensión, la, la adquisición del proceso y que realmente pues tengan la intención y el gusto por querer hacerlo, ¿no? Porque al final, si te das cuenta, en una educación superior, no vamos a hablar preparatoria, universidad, todo el tiempo estás leyendo, ¿no? Entonces, si no la adquieres desde las edades tempranas, ¿qué te espera en prepa? ¿Qué te espera en secundaria? Y digo, tú lo has de ver, Una gran desventaja. claro. Eso es lo que te espera y una gran desventaja, poco interés por el aprendizaje, porque una gran cantidad de aprendizajes en preparatoria y universidad están relacionados con la lectura, Nancy. Claro, claro. Y luego, fíjate, ya tienes la lectura, ¿no? Vamos a decir como lo más básico dentro de lo más complejo, ¿no? Y después los maestros, la mayoría dicen, es que cuando ya le pedí escribir, híjole, con qué me topo? Que no pueden ni hacer un esquema, que no pueden hacer un resumen, que no pueden hacer un ensayo, o sea, Claro. no pueden dar una opinión al final de cuentas, entonces se va haciendo una cadenita que no para, ¿no? Y por eso estos datos de terror que decíamos, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, el órgano funcional de la escritura, igual, ¿no? Tenemos la imagen visual de la letra, la imagen visoespacial, la ejecución de la escritura como tal, el esquema de movimientos, aquí necesitamos tener una buena pinza, un buen movimiento, ¿no? La pinza es el factor sinestésico, ¿no? Cómo acomodamos nuestro cuerpo para poder escribir y tener una fluencia. ¿Qué es la Eh, pinza, Nancy? ¿Mandé? ¿Qué es la pinza? La manera en la que tomamos el lápiz. Sí. ¿Sí? Que tiene que ver con movimientos finos, ¿no? Porque, Y la parte cinética, cómo me muevo, ¿no? porque los, Cómo acomodo y cómo me muevo para poder hacer como la escritura, ¿no? Esto también importante, ¿no? La intención, qué quiero escribir, qué quiero comunicar, ¿no? Cómo voy a combinar estas letras y palabras, cómo le voy a dar sentido a lo que quiero escribir, ¿no? Y manejar los signos de puntuación, la ortografía, que también ese es otro tema, ¿no? Yo me acuerdo que en mi colegio, ¿no? Cuando yo era pequeña, eh, perdías, o bueno, dejabas de poner un acento y te bajaban puntos, ¿sabes? Era punto por ortografía. Y, y ahorita, ¿no?
pareciera que ya la ortografía, no que no importe, pero ya la ortografía no la ven como un requisito. Y yo veía cómo a mis amigos los reprobaban completamente, ¿sabes? Por no saber escribir, por no saber por no saber hacer la organización de un sujeto, de un predicado, de un verbo, de que se entienda una oración, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, Como, y entonces tenemos también la correlación entre sonido y letra a través de la pronunciación. Entonces, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy pronunciando? La percepción de sonidos, ¿no? También el entender igual la memoria audioverbal para saber qué material tengo, ¿no? Qué material estoy escribiendo y la estabilidad de la escritura, ¿no? La rapidez, el tamaño, los intervalos para poder escribir, ¿no? La dinámica de mi escritura, ¿no? En este caso. Entonces, si te das cuenta, es bastante complejo. no, es lo que estoy viendo, Nancy, en el proceso de lectoescritura intervienen, por lo menos estoy viendo, la vista, la visión, la coordinación motriz fina, la coordinación motora gruesa, porque ahora que lo dices, sí es cierto, he visto niños que toman posturas muy raras sobre el pupitre, se Claro, acuestan, se enchuecan, y seguramente eso afecta a la calidad de la escritura. claro. Claro, así es. Claro, todo. Al final de cuentas, como te digo, y también algo muy importante, ¿no? Desde el reconocimiento de tu izquierda y tu derecha, ¿no? O Sí, sea, sí, claro. el espacio, cómo te Sí. mueves, Ah, cómo te acomodas, tu pinza, tu ah, movimiento. Entonces, en realidad es toda una melodía, ah, ¿no? Para poder escribir y para poder leer, sí, ya ¿no? En veo. este caso. Por ejemplo, a ver, en este asunto de la pinza, yo tomo el lápiz así, Sí, pero hay niños que lo toman de esta manera, sí. o hay niños que lo toman el lápiz del otro extremo. O sea, este movimiento este tomar con la pinza, ¿se entrena? ¿Se aprende solito? ¿Cómo llegaron los niños a hacer una pinza? Mira, es como cuando, o bueno, yo lo explico así, es como cuando tú vas a manejar, ¿sabes? Requieres de varios pasos, ajá. Tienes que aprender cómo acomodar tu espejo, tienes que aprender cómo acomodar, bueno, vamos a pensar en un coche de direcciones, ¿no? Entonces, eh, cómo tienes que poner el clutch, le avisas al clutch, pones primera, o sea, tienes que acomodar todos los pasos para que se logre el que tú aprendas, o bueno, prendas el coche y vayas, ¿no? En este caso. ¿Qué pasa con la escritura? Bueno, con la escritura igual. Son diferentes pasos o son diferentes áreas, diferentes factores que están en comunicación y en sintonía para que se logre, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son diferentes pasos que se van desplegando y después llega un momento en donde se comprimen. Ahorita, si tú te subes a un coche, ¿no? Ya que ya sabes manejar y todo, ya eres súper automático en todo, ¿no? Incluso personas que se suben contigo dicen, no, espérame, es que no te diste cuenta. No, claro que me di cuenta, nada más que tú no te diste cuenta que ya pasé ese paso, ¿no? Ya hice ese paso, ¿no? Entonces, se va comprimiendo y entonces ahí hablamos de automatizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Sí ya escribe, ¿no? Sí escribe, pero el trazo es diferente, ¿no? Tú lo debes de ver en los chiquitos, ¿no? Lo vemos mucho en la clínica. Cuando están escribiendo, te hacen de abajo hacia arriba la letra, ¿no? O como agarran el lápiz, ¿no? Lo que ahorita acabas de comentar. Otros que se acuestan en el Sí, te vi. escritorio, ¿no? Y una serie de cosas que tú dices, bueno, este niño cómo toma apuntes y cómo lo esperan, ¿no? A que tome apuntes o a que copie, ¿no? Una copia en el pizarrón, ¿no? Que la maestra lo pone a copiar en el pizarrón. Imagínate cuánto se tarda, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el trazo no es correcto, ¿no? Entonces, esto se va enseñando y si se automatiza es más difícil, Ya, que es lo que nosotros hacemos en neuropsicología. y entonces se hace una cadenita porque llega a la casa con sus apuntes y no comprende lo que lee, Claro, están las instrucciones de la tarea incompletas, eso lo desmotiva. Ah, claro. ha de estar, es muy complejo el asunto por lo que estoy viendo. Claro,
¿Y sabes cuál es la cuestión? Que dicen, bueno, es que muchos dicen, esto, ¿qué repercusiones tiene emocionales durísimas, no? ¿Por qué? Porque se ven desventaja de sus compañeros. Todo el tiempo la maestra dice, ay, Juan, otra vez no terminaste de copiar, híjole, le voy a decir a tu mamá, y, ¿sabes? O sea, es el niño que no logra estar al nivel de sus compañeros, ¿no? O sea, y entonces la maestra lo tacha de, ay, bueno, y esto pasa mucho, ¿no? La maestra y los papás, ay, es que es flojo, hay que realmente ver, y esto se ve en la evaluación neuropsicológica, ¿sabes? O sea, tú haces una evaluación y entonces todos estos eslabones van saliendo y tú dices, Ya, claro, por eso no escribe bien, por eso no lee bien. atención a esto, ¿eh? Quizá no escriba bien, o muy probablemente no escriba bien y no lea bien, no por flojo, Claro, por lo que está compartiendo Nancy, sino porque alguno de estos aspectos del eslabón no está suficientemente estimulado o desarrollado. claro, Ya, ya, claro. perfecto. Entonces es muy importante ver y apoyarlo, ¿sabes? Al final de cuentas, eh, estos niños que, mira, tengo aquí una tarjetita que dice, el niño que te cuesta más trabajo es el que más te necesita en realidad, ¿sabes? O sea, más que hacerlo a un lado, más que decir, ay, es que Juanito siempre se distrae, no es cierto, o sea, es el que más te requiere de ese apoyo. ¿Y cómo lo va a adquirir? Bueno, pues el papá tiene, bueno, los papás, los maestros, tienen ahí un papel fundamental de detectar qué está pasando con su hijo, ¿para qué? Para que se tenga la atención, ¿no? Necesaria, ya sea con el pedagogo, con el psicólogo, con el neuropsicólogo. Yo siempre digo que es como un trabajo de varias disciplinas, ¿no? En este caso. Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas actividades en casa para apoyar el proceso lectoescritor, ¿no? ¿Cómo deben de ser estas actividades? Todos hablamos de actividades motivadoras, pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser espaciales, pueden ser de direccionalidad, pero algo que puse y que quería poner con puntitos, bueno, con foquitos y con letras rojas, planeadas con objetivos. Esto es muy importante, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay niños, o bueno, pasa mucho que la escuela genera hace una generalidad, ¿no? Vamos a hacer, ejemplo, una plana de, o bueno, 5 planas de tal. Sin embargo, para el niño que tiene estas dificultades, que no puede escribir, ¿no? Imagínate el trauma de hacer 5 planas, Enrique. O sea, en realidad tenemos que planear con objetivos qué es lo que estamos tratando de enseñarle a nuestros hijos y los maestros que están tratando de enseñarle a los niños, ¿no? En este caso. ¿No? Entonces, siempre todas nuestras actividades en casa tienen que estar planeadas con objetivos. ¿Por qué le voy a enseñar esto? ¿Por qué compré este material? ¿Sabes? Y materiales que son muy baratos, ¿sabes? Que no es necesario gastar tanto, ¿no? Y que están a la mano, ¿no? Entonces trate de pensar en actividades que cualquiera puede hacer, ¿no? Como te digo, visuales, auditivas, espaciales, ¿no? Que nos ayuden a pasar un tiempo. No quiero decir que todo el tiempo estén entretenidos los niños o divertidos, porque habrá actividades que no son tan divertidas, sin embargo, que no pasen sufriendo este proceso, que es muy importante en la vida de todos, ¿no? En los niños y en los adultos, ¿no? En este caso. ¿Bien? Bien, bien. Vamos muy bien aquí. Bueno, fíjate muy bien, actividades para el niño, ¿no? Vamos a construir nombres. Esto es muy importante, la búsqueda del nombre, ¿no? Al final de cuentas, eh, el nombre es este contacto que tienes contigo, ¿no? Me llamo Nancy, ¿no? ¿Cómo se escribe Nancy? Y esto es lo primero que festejamos todos los adultos cuando los niños nos dicen, ya sé escribir mi nombre, Sí, ¿no? O sea, claro, para eso es como, wow, ya sabe, ¿no? sí, Ya claro. empezó. Entonces, lo podemos hacer con sopa de letras, con letras con foamy, ¿no? Bueno, hechas de foamy, letras en papel, plastilina, semillas, diversos materiales. En realidad, la idea es que él se identifique que ya sabe hacer algo, ¿no? Buscar su nombre, construirlo y sentirse satisfecho de eso, ¿no? La audición de cuentos tradicionales, esto creo que es
fundamental. Los papás siempre cuentan historias, ¿no? O bueno, los, los abuelos incluso. Entonces, ya hay muchos audiolibros, ¿no? No por eso quiero decir que hay que solo enfocarnos en los audiolibros, pero es muy bonito que empecemos con esta tradición de escuchar el cuento y después poderlo leer y después poderlo escribir, e incluso escribir nuestros cuentos, ¿no? Rincón de letras o rincón de lectura, esto también es fundamental. Si tú tienes un rincón para leer, va a ser más placentera la actividad, ¿no? No quiero decir que no podemos leer en diferentes lados, pero siempre hay que saber acomodar un espacio para que ellos se sientan contentos de que estamos en un rincón para leer, ¿no? Y para hacerle, ¿sabes? No nada más es la lectura, incluso se me ocurre un pizarrón, esta pintura, ¿sabes? Esta pintura negra que sirve para gis, o esta pintura blanca que sirve para plumón, ¿no? En un rinconcito de la casa, no tiene que ser un cuarto, no tiene que ser tan elaborado, pero que se sienta contento de estar ahí, ¿no? Elaboración de libros de imágenes, esto también es muy importante. Conforme vamos trabajando esta parte de los campos semánticos, ¿no? Los niños van conociendo el mundo, o bueno, les vamos enseñando el mundo, y bueno, podemos hacer libros de frutas, podemos hacer libros de juguetes, de animales, es realmente como generarles la intención, el motivo, ¿no? Teníamos en el consultorio un chiquito que no le gustaba, ¿no? De entrada no me gusta leer, no me gusta escribir, y se nos ocurrió que hiciera como un libro de su mascota, y no sabes, o sea, que hiciera un libro explicando cómo podrías educar a tu mascota, ¿no? O cómo podrías... Claro. eh, y entonces fue lo máximo. ¿Por qué? Porque estaba súper contento y las fotos, y entonces voy a poner aquí, voy a poner allá, y plumones y colores, y realmente se dio cuenta que no era tan traumático, ¿no? En este caso. Rellenar letras con plastilina, ¿no? Todo lo que tenga que ver con amasar, con manipular. Juegos didácticos, tenemos estos dominós, loterías, bingos, si te das vuelta por algunas, bueno, ahorita por tema de pandemia no, pero ya hay muchísimos recursos, ¿no? En internet hay todo. En realidad podemos imprimir, ponerles contact y ya empezar a jugar, ¿no? O sea, generar dominos de letras, loterías en donde tenga que buscar la palabra o la letra, para generar esta dinámica de oído fonemático, ¿no? Bingos que encuentre la imagen y que vaya asociando la imagen con la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Lectura de cuentos incompletos, esto también es muy importante, no nada más sentarnos a leer y decir, bueno, a ver, te leo, ya duérmete y ya, ¿no? Se acabó. Hay que aprender a parar, ¿no? A pararnos. La lectura de cuentos incompletos para predecir. ¿Qué Sí, pasará? ¿Qué hubieras hecho en el lugar del personaje? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Cómo te ha hecho sentir esta situación, no? O sea, muchas veces decimos, leemos y que te vaya bien, ya acabamos, claro. Tienes razón. ¿no? Cambia el desenlace, por ejemplo. Claro, claro. O que si fueras un personaje, ¿no? Sí, Si fueras Juan, ¿no? En el cuento, ¿qué hubieras hecho, no? claro. Entonces, eso, aparte de trabajar la lectura, la escritura, trabajas el pensamiento, ¿no? O sea, cómo estructura sus ideas para decir, sí, claro, yo quiero ser este personaje, ¿por qué? Porque hizo esto y terminó haciendo el otro, etcétera, etcétera, no se me ocurre. Pared para trazos o pizarrón, como decía, o en la banqueta con gises, ¿no? Al final de cuentas hay muchos papás que me dicen, es que Nancy, ¿quieres una pared completa? No, igual te sales con tus gises y en la banqueta haces zigzag, sube y baja, gusanito, picos, líneas diversas, con diversas direcciones, que al final de cuentas me van a apoyar en la parte de la escritura, ¿no? Como tal. Y el dibujo, eso también es muy importante, ¿no? O sea, dejamos de lado el dibujo o leemos un cuento y les decimos, hazme un dibujo acerca de la lectura, ¿no? Pero en realidad no sabes, o bueno, ya después podemos platicar acerca de las cosas tan buenas que tiene el dibujo, ¿no? Y cómo un niño que sabe dibujar o que lleva un proceso de dibujo, cómo se ve impactado en su escritura, ¿no? Primero se dibuja y después se escribe.
Así es, así Ujú. es. Y bueno, cuando son más pequeños, libros con más imágenes y pocos personajes o pocas acciones, y conforme van creciendo, libros con menos imágenes y más personajes y acciones, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, digo, no es regla, pero sí, los niños pequeños requieren como más animación, más imágenes que les permitan entender cómo va esta dinámica, ¿no? Sí, claro, sí. Pues Muy bien. suena muy interesante, Nancy, pero ya se nos fue el Sí, tiempo. ¿ya se nos fue? Ya, ¿Cómo crees? ¡Qué rápido! ya nos... Bueno, ya no podemos seguir. Ah, sí, adelante, claro, si tú tienes Ah, que... bueno. Sí, si tú tienes Y que... si nos detenemos a pensar qué podríamos hacer, existen muchas posibilidades sencillas y naturales, no requerimos de grandes materiales, aunque en el mercado hay muchas cosas, en realidad lo que importa es el objetivo y cómo se lo presentamos, ¿no? Y que se forme un ambiente de aprendizaje colaborativo, ¿no? En este caso. Y bueno, para los papás, yo ya voy rápido, dedicar tiempo a los hijos, ¿no? En este caso, no nada más es decirles, vete a leer o ya cumpliste con la lectura, ¿no? Dijo la maestra que tenías que leer y se acabó. Conocer sus gustos, esto también es importante. No todos los niños les gusta jugar lo mismo, tampoco les gusta leer lo mismo, ¿no? Pues sí. Conocer libros adecuados para su edad, esto es muy importante. Pedir ayuda a los especialistas. Oye, quiero trabajar tal tema o me gustaría que él leyera acerca de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué libros tienes? Que eso tú nos ayudaste mucho con el tema del duelo, ¿no? O sea, ¿qué libros eran como importante para trabajar el duelo, ¿no? En esta época de pandemia, ¿no? Llamarle a las cosas como son. Muchos papás dicen, vamos a jugar a leer, pero en realidad no se está jugando. Ajá. Tanto la actividad de juego es importante como la actividad de aprendizaje. Y esto es muy importante, no dejarlo como actividad para cuando nos vamos a dormir, porque lo único que generamos es que aprendan a siempre leer cuando ya están cansados y asociarlo a la hora de la lectura para conciliar el sueño, ¿no? Sí, tienes Entonces, razón. entonces, esto es muy importante porque los ves leer en otro espacio y el niño ya se está durmiendo, Sí. ¿sí? Y el cuerpo se habitúa, dice, ah, claro, ya llegó la noche, a dormir, ¿no? Y bueno, por último, crear espacios de lectura y escritura en casa, como decía, marcar una rutina diaria para crear el hábito lector en los niños, estimular y no presionarles, como te digo, no imponer, ¿no? O sea, vamos a leer 3 minutos, vamos a leer 5, vamos a leer 10 y vamos a ir incrementando el tiempo, ¿no? Intercambiar libros con otros niños, ¿no? Hacer esta dinámica de, oye, yo leí este, ¿tú cuál vas leyendo? Etcétera, etcétera. Y llevarles a la biblioteca o a librerías, feria de libros, tienda de libros, donde entren en contacto con los libros, ¿no? Hay que hacerles ver que el mundo está rodeado de libros, ¿no? Nada más que este, no nos acercamos a ellos, ¿no? O bueno, desde pequeños no nos acercan y ya después nosotros no nos acercamos, ¿no? Entonces, tiene que ser un acto voluntario. Y esto, lo más importante, también ser ejemplo para ellos. Si no nos ven leer, ¿cómo se van a acercar? ¿No? Sí, Y claro. será más difícil implementarlo en nuestros hijos, ¿no? Entonces, ponte a leer, pero tú nunca agarras un libro como mamá o como papá, ¿no? En este caso. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, Nancy. Y bueno, aquí está la bibliografía y muchas gracias por invitarme, Enrique. ¿Dónde tienes redes sociales para que podamos seguirte sobre los textos e información que publicas o para Sí, buscarte en servicios de psicología y neuropsicología? mira, nos encuentras como Mental Me. Perfecto. Ahí están en Facebook, así. Así, como Mental Me, ajá. Y bueno, sí, damos neuropsicología, psicología, terapia de pareja, a niños, bueno, a niños pequeños, preescolares, escolares, adolescentes y adultos. Perfecto, Nancy. Tienes que regresar porque yo tengo muchísimas preguntas. Te adelanto algunas de las que vienen para la siguiente entrevista. Sí, ¿Letra, claro. letra cursiva o letra de Ajá. imprenta? ¿Cuál? Ok. Eh, este, ¿Cuáles son los métodos más adecuados? Porque existe desde el método onomatopéyico, donde la I como hace la rata, U Sí, como hace el tren, el método silábico, sí, claro, los métodos globales. claro. Uy, tenemos mucho que platicar, ¿eh? A ver qué ha pasado en Sí, esto. claro que sí. ¿Te parece? Yo feliz de que me invites. Perfecto, Nancy. Pues por lo pronto nos quedamos con tu información, la subo rápidamente al canal de YouTube y hay que buscar
al equipo profesional. Entre ellos está Nancy Cuevas en Mental Me. En Facebook así nos encontramos. Mental Me, así es. Perfecto, Nancy. Pues muchas gracias por haber dado un poco de tu tiempo. Gracias, Enrique. Que estés bien, ¿eh? Igual, cuídate. Un abrazo.